Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos dejó a todos con la boca abierta. Algo completamente inesperado y francamente bastante insólito. Vamos a hablar de Can Yaman, sí, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, y del peculiar y, debo decir, impactante accidente que ha sufrido. Si te gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, y más aún si eres fan de Can Yaman, este vídeo es para ti. Quédense conmigo porque la historia tiene detalles que no se van a querer perder. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que le des clic al botón de suscribir y actives la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Dicho esto, vamos a sumergirnos en esta sorprendente noticia. La noticia saltó como una chispa inesperada en el mundo del entretenimiento, y la verdad es que pocos la vieron venir. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su presencia escénica, se vio envuelto en una situación que, por decirlo suavemente, es de película. Y no precisamente de las que él suele protagonizar, sino más bien de esas que te hacen decir, ¿en serio pasó esto? Estamos hablando de un accidente que, aunque por fortuna no tuvo consecuencias graves, sí que fue bastante peculiar y dejó a muchos preguntándose cómo fue posible. El actor, quien se encuentra en un momento de gran auge profesional, trabajando en Italia, específicamente en Roma, donde se está preparando para un proyecto muy importante, tuvo este percance. Se trata de un accidente que involucra un perro. Sí, han oído bien. Un perro, en circunstancias que todavía no están del todo claras, causó un accidente que terminó afectando al mismísimo Can Yaman. Los detalles que han trascendido, y créanme, hemos estado investigando a fondo para traerles la información más precisa, sugieren que la situación se desarrolló de una manera bastante insólita. Se dice que Can Yaman estaba paseando a su perro, o quizás cerca de un perro que de alguna manera, y sin una intención aparente, provocó una caída. Imagínense la escena. Un hombre tan fuerte y atlético cayendo al suelo por un animal. La ironía de la situación es palpable. Según los informes iniciales, que como saben en el mundo de la farándula a veces tardan en consolidarse, Can Yaman sufrió una herida en el tobillo. No fue una fractura, eso es lo más importante y por lo que podemos respirar tranquilos, pero sí fue lo suficientemente dolorosa como para requerir atención médica y por supuesto, para generar titulares. Los paparazzi, que siempre están al acecho, lograron capturar algunas imágenes del actor siendo atendido. Lo que sí se puede apreciar en estas imágenes, y que ha alimentado la conversación en redes sociales, es que Can Yaman, a pesar del dolor, mantuvo la calma y la compostura. Siempre profesional, incluso en circunstancias tan inesperadas. Este incidente ha generado una ola de reacciones en sus seguidores. Por un lado, hay una preocupación genuina por su salud. Todos deseamos que se recupere pronto y que este contratiempo no afecte su trabajo. Por otro lado, la peculiaridad del accidente ha dado pie a comentarios de todo tipo. Algunos con humor, otros con incredulidad, pero todos, sin duda, comentando la noticia. Es una de esas anécdotas que se quedarán guardadas en la historia de la vida pública de Can Yaman. No todos los días un actor de su calibre sufre un accidente de este tipo, y menos aún cuando el principal culpable es un adorable, o quizás no tan adorable en ese momento, canino. ¿Pero cómo exactamente pudo ocurrir esto? Las versiones varían un poco, pero la más extendida apunta a que Can Yaman intentó evitar una colisión con el perro, quizás para protegerlo o para evitar que se interpusiera en su camino, y en ese intento de maniobra, perdió el equilibrio y cayó. Otros rumores sugieren que fue un movimiento brusco del perro lo que lo desequilibró. Sea cual sea la causa exacta, el resultado fue un esguince o una contusión en el tobillo. Lo que sí parece ser un hecho es que no hubo negligencia por parte de Can Yaman, sino más bien un desafortunado cruce de caminos entre el actor y el animal. La verdad es que los detalles son escasos y se prestan a la especulación, lo cual es típico en el circo mediático que rodea a figuras de su talla. Lo que sí podemos afirmar es que este suceso, más allá de lo curioso, subraya la imprevisibilidad de la vida. Este tipo de accidentes, aunque parezcan triviales, pueden ser bastante serios. Un mal paso, una torcedura inesperada, y la vida puede dar un giro momentáneo, obligándonos a detenernos. Para una figura pública como Can Yaman, que está constantemente en movimiento, trabajando en diferentes proyectos, un accidente de este tipo puede representar un inconveniente considerable.
Su agenda está sin duda repleta y cualquier retraso o modificación puede tener repercusiones significativas. Sin embargo, como mencioné antes, la noticia más tranquilizadora es que no se trata de nada grave. Se espera que con descanso y los cuidados médicos adecuados, el actor se recupere en poco tiempo. Es un recordatorio para todos de que incluso las actividades más cotidianas, como un simple paseo, pueden acarrear imprevistos. Lo fascinante de estas historias es cómo la vida cotidiana se cruza con el brillo de las estrellas. Vemos a estos ídolos en la pantalla, perfectos, invencibles. Pero detrás de cámaras también son humanos, sujetos a los imprevistos, a los pequeños accidentes que a cualquiera nos pueden pasar. Y en este caso, el imprevisto vino envuelto en pelo y ladridos. Ha sido un recordatorio de que, sin importar cuán famosos seamos, la vida tiene su manera de recordarnos nuestra fragilidad y, a veces, su peculiar sentido del humor. Es esta dualidad lo que a menudo cautiva al público, la imagen pública cuidadosamente construida y la realidad terrenal y susceptible a los percances. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron con la noticia. Los hashtags relacionados con Can Yaman y su accidente se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Los fans expresaron su preocupación, compartieron memes y desearon pronta recuperación. Es impresionante ver cómo una comunidad de seguidores se une en estos momentos, mostrando su apoyo incondicional. Esta conexión entre el artista y su público es algo realmente valioso, y se manifiesta claramente en situaciones como esta. La velocidad con la que la información, a menudo mezclada con especulación, se propaga en las plataformas digitales es asombrosa y refleja la intensidad del interés que genera Can Yaman. Además, este incidente pone de relieve la importancia de la precaución, incluso en los momentos de ocio. Can Yaman es conocido por ser una persona muy activa, deportista, y siempre cuidando su forma física. Este accidente, lejos de ser culpa de su estilo de vida, es una prueba de que los imprevistos pueden ocurrirle a cualquiera, en cualquier momento, y en las circunstancias más insólitas. Un simple paseo, un encuentro inesperado, y voila, un accidente. Es un recordatorio universal de que la vida está llena de variables impredecibles, y que incluso con la mejor preparación, siempre existe la posibilidad de un imprevisto. Ahora hablemos un poco sobre el impacto que esto podría tener en sus proyectos. Can Yaman se encuentra en Italia trabajando en una nueva serie que promete ser un gran éxito. Es un papel protagónico que requiere mucha energía y dedicación. Por el momento, no se han reportado cancelaciones ni aplazamientos significativos, lo que sugiere que la lesión, aunque dolorosa, no es incapacitante a largo plazo. Seguramente sus equipos de producción estarán adaptando sus planes para asegurar que el actor pueda recuperarse completamente mientras avanza el rodaje. La profesionalidad de todo el equipo seguramente garantizará que esto no sea un obstáculo insalvable. Es admirable la capacidad de adaptación de la industria del entretenimiento ante este tipo de situaciones. Y es en estos momentos cuando realmente apreciamos la fortaleza de una persona. Can Yaman ha demostrado en muchas ocasiones su determinación y su capacidad para superar obstáculos. Este pequeño aunque chocante accidente seguro que se suma a su lista de experiencias que lo hacen aún más resiliente. Lo importante es que pueda recuperarse sin secuelas y seguir deleitándonos con su talento. La historia personal y profesional de un artista a menudo está marcada por momentos de adversidad superada, y este episodio sin duda será uno de ellos. Podríamos imaginar la conversación que tuvo con su equipo o con sus allegados. Sí, me caí, por culpa de un perro. Seguro que fue motivo de risas nerviosas y de alivio al constatar que no era nada grave. Es una de esas anécdotas que con el tiempo se contarán como una curiosidad más en la vida de una estrella. Y a nosotros como espectadores y seguidores, nos encanta ser testigos de estas facetas más humanas y cercanas de nuestros ídolos. Nos recuerdan que al final, todos compartimos esta experiencia terrenal, con sus momentos de gloria y sus pequeños tropiezos. Es esta vulnerabilidad revelada lo que a menudo genera una conexión más profunda con el público. En resumen, la noticia impactante es que Can Yaman ha sufrido un accidente bastante peculiar. Un encuentro con un perro que resultó en una lesión en el tobillo. Por fortuna, no es nada grave y se espera una pronta recuperación. La noticia sin duda ha dado mucho de qué hablar, generando preocupación, comentarios y, por qué no, alguna que otra sonrisa ante lo insólito de la situación. La forma en que este incidente se desarrolló,
lejos de ser un evento trágico, se ha convertido en una anécdota que resalta la imprevisibilidad de la vida y la naturaleza humana, incluso en el ámbito de las celebridades. Así que, queridos espectadores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan encontrado esta información interesante y, sobre todo, que hayan disfrutado de esta forma un poco más cercana y humana de conocer las noticias del mundo del espectáculo. La vida de las estrellas, como vemos, no está exenta de sorpresas, y a veces son las más inesperadas las que más dan que hablar. Es un recordatorio de que detrás de la imagen pública pulida, existen personas reales con vidas tan complejas y a veces tan cómicas como las nuestras. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este incidente. ¿Les pareció curioso? ¿Han tenido alguna experiencia similar con mascotas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy importante para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden regalarme un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kanyaman. Y por supuesto, si aún no están suscritos, les invito una vez más a que le den clic a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita. Únanse a nuestra comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más historias y mucho más. Hasta la próxima.